Vamos a empezar hoy a ver el contraste del carácter de algunos o del discípulo más famoso del Señor por el contraste, por lo que hizo contrariamente. ¿Quién fue? ¿Quién? No, el que hizo el contraste. Es decir, ya hablamos de los tres más relevantes, no porque fueran los mejores, pero porque dijimos y sabemos que por algún motivo los tres discípulos del Señor que Él tuvo más cerca, ¿quiénes fueron? O que Él mentoreó de una manera aún más cercana que los demás 9. Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, Santiago, ¿sí? La combinación ahí de nombres. Esos tres, Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, fueron los que él discipuló de una manera aún más cercana, ¿verdad? Y vimos algunas escenas bíblicas donde él los agarraba a los tres. Vengan ustedes tres, quiero que vean esto. ¿Se acuerdan? Vengan ustedes tres, quiero que sean testigos de esto. Vengan ustedes tres, que quiero que miren lo que voy a hacer. Y eso fue algo muy especial, porque después de un proceso bastante largo, ¿verdad? O independientemente del proceso, nos dimos cuenta que ellos fueron unos y después fueron otros, ¿verdad? Otros. Y su carácter maduró. Y su carácter dejó de ser un carácter inmaduro, ¿se acuerdan? ¿Cuántos hemos sido inmaduros o podemos ser todavía inmaduros en algunas áreas? Todos hemos pasado, ¿verdad? O estamos pasando de la inmadurez a la madurez. Nuestros niños que están allá arriba son inmaduros, ¿o no? ¿Alguno de los niños que estaba acá es maduro? Por favor. ¿Y tienen la culpa? No. ¿Y sabemos que debemos darles tiempo? Sí, pero si un día crece y siguen actuando igual, ¿qué pasaría? Ahí sí está algo fallando, ¿verdad? Algo falla. Y nosotros en la vida espiritual es muy similar. Nosotros, a pesar de que tenemos una fe genuina en nuestro Dios, actuamos de una manera tan inmadura durante un tiempo que es muy real, ¿verdad? Y la muestra de la inmadurez son algunos detalles que uno espera que pasen y ya dejen de ser practicados a medida que avancen el tiempo en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de aquí ya son maduros en el Señor? No responda, pero analícese. Dimos ejemplos básicos. Aquel que todavía guarda rencor, no quiero ofender a nadie, pero el que guarda rencor y no anda libre en su corazón, es todavía alguien inmaduro en la fe. Y yo no estoy culpando a nadie, pero parte de la madurez es vivir en perdón, ¿verdad? Entonces, si usted se autoexamina y todavía hay rencor, yo no lo estoy culpando, ni te estoy culpando, pero sí te estoy animando a que una de las señales de la madurez es vivir en perdón. Por ejemplo, otra señal de que alguien está avanzando en la madurez es que ya no utiliza sus dones y talentos de manera egoísta, por ejemplo. Una señal es que usted ahora vive y entiende que los dones y talentos fueron dados por Dios, ¿para qué? Para servir. Para servir. Entonces usted o yo o cualquiera de los que me está escuchando ya no va a sentirse mayor que los demás. ¿Ahora qué va a hacer? Va a decir, es que esto grande que tengo en mi vida es para servirte, para enriquecerte a ti. Eso es una persona madura. ¿Qué fue lo que hacían los apóstoles al principio cuando descubrieron que tenían poderes o autoridad en la naturaleza dado por Dios? ¿Qué hacían? Tratar de acribillar al primero que se aparecía. Cuando ellos ya maduraron, ¿qué hicieron? No usaban esa autoridad por Jesús, no la usaban para acribillar a nadie, la usaban era para bendecir, para servir. ¿Se acuerdan? ¿Qué otra señal puede ser que vamos madurando, que vamos andando? Que si ya no te saluda alguien, que si un día te hacen un feo por ahí, que si alguien te cierra en el carro ya no te bajas a pelear ni lo maldices. Eso es alguien maduro en la fe. Que si alguien va en una fila ya no intentas colarte, ¿verdad? Que ya intentas pagar a todos lo que debes pagar y si tienes una deuda no te escondes. Eso es ser maduro.
Y ese carácter maduro va yendo de a poco avanzando en nuestras vidas. Alguien que me ayude a cerrar un poquito esa puerta, porfa, Jay, que yo creo que ya no llega nadie más y la mantenemos cerrada. Está haciendo frío, ¿no? ¿Cierto? O ciérrala y que golpeen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya hablamos un poquito y dimos los 3 ejemplos de estos 3 personajes, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un personaje que es la antítesis. ¿Sí se dice así? ¿Lo dije bien? La antítesis de estos 3 personajes dentro de los 12, ¿quién fue? Judas. Y a Judas hay también que analizarlo, porque Judas es muy importante para entender el carácter que no debemos desarrollar, pero que puede ser una amenaza interna entre nosotros. Vamos a ver Judas. Primera pregunta, ¿quién eligió a Judas para ser su discípulo? Jesús. Jesús lo eligió. ¿Será que Jesús se equivocó? ¿Será que se le pasó, le faltó orar media hora más? De hecho, antes de que él fuera a elegir a sus 12 o a llamarlos, a invitarlos a ser parte de su círculo de discípulos más cercano, ¿qué hizo él? ¿Qué cuentan los evangelios? Justo antecitos de hacerlo, ¿qué hizo? ¿No se acuerdan? Qué pena yo agarro acá. Él fue a orar. Y no solo a orar, ¿cuánto tiempo pasó orando previo a eso? ¿Quién se acuerda? No, 40, pues bueno, los 40 días en el desierto fue previo a hacerse público su llamado, ¿no? Pero él hizo algo el día anterior de ir, por lo menos ahí lo recalcan y dicen algo, de ir ya a hacer ese llamado a los 12. ¿Qué hizo? ¿Nadie ha leído? Bueno, vamos a leer para que nos recuerde la Biblia que hizo. Muy bien. Vamos a ir a este pasaje, Lucas 6:12. Ahí nos cuentan qué hizo. Justo antes. Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Listo? Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó ahí sí. ¿Empezó a llamar a quiénes? A sus discípulos. Pasó toda la noche orando al Padre antes de ir a delegar o a llamar a quienes iban a caminar con él más cerca, esos 12. ¿Verdad? Y empezó pues posteriormente a llamar, claramente. Pero él hizo un proceso muy específico y fue pedir dirección de Dios antes de ir a hacer ese llamado. Así que Judas entró dentro de esos 12. Y ahí es cuando muchos nos damos golpes de pecho. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que dicen, bueno, es que hay 2 situaciones? Hay gente que elige personas sin haber buscado a Dios previamente, ya sea para casarse, ya sea para ennoviarse, ya sea para contratar, ya sea para cualquier delegación de autoridad, incluso en la iglesia. Si lo hacemos apuradamente y sin buscar a Dios, pues va a ser un terrible. Tienen la conciencia tranquila de que antes de pedir noviazgo buscaron a Dios fuertemente, profundamente, que antes de pedir matrimonio buscaron a Dios profundamente, que antes de delegar autoridad en la iglesia buscaron a Dios profundamente, que antes de delegar un trabajo a alguien buscaron a Dios profundamente. No tiene nada que reprocharse si las cosas más adelante con algunos no sale tan bien. Pero si no lo hacemos, sí repróchese. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos damos golpes de pecho por la persona que elegimos para alguna de estas áreas y quizás sí lo hicimos bien y quizás sí buscamos a Dios y quizás sí lo obedecimos, pero no que lo hayamos buscado quiere decir que nadie va a fallar.
¿Entienden lo que quiero decir? Jesús buscó al Señor y no fue un error el haber elegido a Judas. No fue un error. ¿Algunos de ustedes les ha pasado alguna situación que después dicen, ay, ¿yo por qué? Pues tiene que analizar dos cosas. ¿Yo por qué elegí a esta persona o yo por qué hice esto? Si no buscaste a Dios, ahí sí grave. Pero si lo buscaste, no te des golpes de pecho, porque fue voluntad de Dios que llegara a esa situación que a veces no son tan chéveres. ¿Entienden lo que quiero decir? De hecho, a nosotros nos han pasado como congregación cositas de, oiga, vean este chicharrón en lo que nos metimos. Pero cuando a mí se me han dicho, me han hecho unas preguntas, oiga, pero qué tiempo tan difícil pasaron ustedes en tal época. Y yo rebobino y digo, uy, Señor, pero en esa época te buscamos profundamente y pasó esto. ¿Entienden? O sea que no podemos decir que fue un error. Creo que salió algo bueno de todo eso a pesar de que fue difícil. Y de verdad salieron cosas buenas. Así que, pero si nos preguntan y no buscamos a Dios previamente, wow, qué difícil. El gobierno de esta iglesia se está conformando, ¿sabían? Está de a poco. Todavía no hay muchos que ustedes digan, es que yo ya sé que aquí John Freddy sí tiene una posición de autoridad, por ejemplo. Hoy no está. Pero para delegarle esa posición de autoridad a John Freddy, nos tomamos tiempo. Y usted lo ve ahí todo, como es él, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Con qué palabra lo definimos? Que fue el hermano el que lo dijo, sí. Pero en medio de cómo es él, Dios nos ha mostrado su corazón. ¿Entiende? Y por eso un día después de mucho tiempo de buscar a Dios, dijimos, se le va a delegar autoridad sobre la congregación. ¿Entienden lo que quiero decir? Usted todavía no ve a muchos. A Dorian se le delegó autoridad. Pero Dorian se nos va. Entonces nos deja un huequito. ¿Cierto? Y se le va a empezar de a poco a delegar autoridad a algunos de ustedes. ¿Lo hacemos rápidamente? Hay otras visiones de hacer las cosas y es, venga, delega autoridad rápido para que no se vayan. Eso es otra forma de ver las cosas. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos al revés. Si quieres, o si más bien, ¿a quién quieres tú que le deleguemos autoridad? Porque eso es muy delicado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Analizó, buscó a Dios, estaba lleno del Espíritu antes de ir a delegar semejante llamado de caminen conmigo. ¿Entienden? Entonces, Judas fue llamado por el Señor, por nuestro Dios, por nuestro amado Jesús, Yeshua, pero lo hizo él sabiendo el corazón de él. O sea, él más bien, él habiendo buscado al Padre y no haciéndolo fortuitamente o rápidamente sí, digamos de una manera álgida o rápida. ¿Qué pasó con Judas? Ya sabemos que él fue elegido, no vamos a leer pues la lista, ya lo sabe usted, pero ¿cuál fue uno de los eventos más famosos y que nos revela el rol que Jesús le delegó a él dentro del grupo? ¿Cuál fue? Las finanzas. ¡Wow! Y aquí hay algo muy especial y vamos a leerlo. Juan capítulo 12. Vamos a Juan capítulo 12. Y es que acá hay algo muy, muy interesante. Juan capítulo 12. No tenemos tantas apariciones de Judas protagonizando algún evento, pero sí algunas poquitas y una de esas es esta. Bien. Versículo 1. 12:1. Juan 12, versículo 1. Miren lo que dice aquí la escritura. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro,
y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume, un perfume costoso. ¿No? Él no tuvo reparo, esta mujer, y no solo se lo entregó, no solo lo derramó, sino que ella misma se humilló secándoselos con sus cabellos. ¡Wow! Pero aquí no viene el tema. Mire el detalle que hay en el versículo 4. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Qué interesante. Usted así de arranque, ¿qué hubiera dicho o qué hubiéramos dicho de pronto? Oiga, pues esto tiene coherencia, ¿no? Se está derramando aquí en el suelo, se está perdiendo plata, ¿verdad? Pues tiene como coherencia, pero la Biblia nos da un detalle adicional maravilloso. Dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. ¡Wow! Y no es que ellos andaran muy amplios, ¿no? Ellos, ¿quiénes eran las personas que más ofrendaban a ellos y que apoyaron el ministerio de ellos como discípulos? Los que más lo hicieron, ¿quiénes fueron? Las mujeres que andaban cerca de ellos eran las que ayudaban financieramente y principalmente el ministerio de estos 12 con Jesús, 13. Así que gracias por eso, y seguramente no era que tuvieran de sobra, y aún así este varón iba ¿qué? Sacando plata disimuladamente. La pregunta sería, ¿sabía el Señor que él sacaba plata? Claro que sabía. ¿Por qué no lo sacó antes? ¿Cierto? Uno se pregunta. ¿Pero por qué no lo sacó antes? ¿Por qué no lo encaró antes? Él esperó, sabiendo. ¡Wow! Y no solo esto, ¿por qué si él sabía que él era un ladrón en su corazón, le entregó la responsabilidad de las finanzas? Es que tremendo. Una de dos, o el Señor se le pasó una, o la sabiduría de él es tan amplia que no la podemos entender. Y es que sí les voy a decir algo, y esto es un dicho a veces hasta popular. La persona se conoce como administra, o como ve, o como ama, ¿qué? El dinero. ¿Usted quiere saber a alguien realmente cómo es en su corazón? No le compre una cerveza. No lo critique a veces porque a veces se altera un poco o grita un poquito. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Pero la persona se conoce en lo profundo de su corazón cuando tiene o cómo se dirige o cómo ve ¿qué? El dinero. Ahí se conoce. Y wow, que de aposta el Señor le haya entregado la tesorería de ellos al ladrón. No había otra explicación más que decir, el Señor estaba de una manera inteligente y sabia haciendo que él mismo cayera. Como dicen por ahí, usted, ¿cómo hace que caiga el pez? Pues le pone la carnada. Y es que el Señor a veces nos invita de una manera sabia, yo no estoy diciendo eso, pero ponga carnadas. Esto suena un poquito... Pero cuando usted es muy sabio, cuando usted tiene esa sabiduría de Dios, usted a veces pone carnadas. Le voy a contar una historia rápida que me pasó y esta es verídica. Nosotros hace muchos años, bueno, más o menos unos 11 o 12 años, estábamos como en el primer año de casados con mi esposa,
Acuérdense que ya estamos a puertas de completar los 12. O sea que esto pasó hace más o menos 11. Y estábamos en uno de los primeros apartamentos donde estuvimos. Pues estábamos en donde mis papás viven ahí allá en Los Verdes. Y estábamos en un apartamento al lado de ellos y estábamos a punto de tomar una decisión muy importante. Y era si contratábamos a una señora para que nos ayudara en la casa. Para nosotros era muy importante porque primero teníamos 2 niñas, Vale y Sophie, que son las mayores. Aún Juli no existía o no había nacido, porque existía en el corazón de Dios, eso ya lo sabemos, pero no había nacido Juli y estaban las 2 mayorcitas chiquiticas, tendrían 1 y recién nacía la otra, una cosa así. Entonces meter a la casa a alguien para que esté contigo y con Katy y más en estos procesos, pues no es tampoco tarea fácil. Entonces empezamos a orar, incluso porque uno debe orar hasta por quien está en tu casa, ¿verdad? Porque ahí también delegas un espacio privado, ¿bien? Y resulta que estuvimos orando y había una persona que estaba empezando a ir y fue un tiempo. Resulta que la decisión, y no les miento, la decisión la íbamos a tomar, hagan de cuenta, era un viernes y el lunes la tomábamos. Entonces ya veníamos orando un tiempo y preciso, yo tuve una necesidad económica en ese tiempo y le pedí a un amigo prestado un dinero. Mi amigo me lo prestó y me lo entregó en efectivo. Y me dio varios billetes de 50, que sumaban en ese entonces como, hagan de cuenta, me habían prestado $1.000.000. Me los dio en billetes de 50, así contaditos. Y veníamos orando y yo llegué, cogí ese fajito recién salido de que me lo acaba de dar él y los puse en mi cajón. Y preciso, cuando yo los estaba dejando en mi cajón, vi que ella pasó y alcanzó a ver que yo dejé ahí un dinero. Entonces yo lo dejé ahí. Y yo vi que ella me vio, pero creo que ella no se dio cuenta que yo vi que ella me vio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces yo hice en mi mente, ¿qué hago? ¿Muevo esto o lo dejo aquí de aposta? Me entró eso a la mente. Y yo venía orando si ella se quedaba. Pues adivine qué hice. Voy a arriesgarme. Puede que pierda dinero, pero me voy a dar cuenta si es la persona correcta para estar en mi casa. ¿Me entienden lo que pasó? Y entonces dije, voy a dejarlos aquí de aposta. Cerré el cajón, me fui a hacer mis cosas y todo el tema. Y ella, yo no le puse, no tenía cámaras, nada, pero la carnada era la mejor, el dinero. ¿Qué vas a hacer? Y entonces, adivinen qué pasó. Estamos preocupados. Esto sí pasó, todo esto es verídico. Y entonces, resulta que al otro día ella terminó sus quehaceres el día y se despidió de mí bien. Y la decisión era el lunes, ya decirle, te vamos a hacer un contrato y vas a estar con nosotros. Cuando ella se fue, yo dije esa noche, bueno, aquí fue. Pero había una corazonada en mí, había algo que decía, vamos a ver. Y fui, conté. Faltaba. ¿Adivinen cuánto faltaba? Un billete nomás. Bueno, no me salió tan caro la prueba. Me pudo haber salido más costosa. Después te cuento quién era. Porque no quise hablar de ella. Miren, yo no quise hablar de ella mal. ¿Sí? Porque mi mamá ni sabe quién era. Vean. Después te cuento. No le conté ni a ella, pero fue una decisión ya de familia, pero yo no quería vociferar que ella había hecho eso. Y era triste porque ella iba a una iglesia cristiana. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ella hablaba de Dios. Ella, cada vez que llegaba, me hablaba de que sus hijos no sé qué, y que ella, y que su iglesia, pero había algo en mí, y era un medio Judas, porque Judas andaba con los 12. Y es que cuánta gente va a una iglesia y tu corazón aún no ha sido transformado. Hay mucha. Por eso cuando usted va a una iglesia, usted no puede pensar que todos son sus hermanos en la fe. Es peligroso. Y a veces la gente se desinfla cuando se destapa que alguno dentro de los de la iglesia no era de los suyos. O sea, no era de verdad un hijo de Dios, una hija de Dios. Y se frustran. Pero ustedes y yo sabemos la historia de Judas y no nos podemos frustrar, porque el plan de Dios era ese.
Y habían unos, ahí él era encubierto, pero no pudo ir más allá de lo que Dios se le iba a permitir para cumplir un plan. Se llevó los 50. Pues yo tenía dos opciones. Buscar si ella podía de pronto seguir y perdonar y decirle y encararla, pero en mi espíritu, no. No le voy a cobrar, no le voy a decir nada, simplemente ya la decisión me la mostró Dios con mi esposa, no hay que traerla a ella a casa. ¿Le hubiera ido bien a ella con nosotros? Seguramente, y no estoy hablando por dinero. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Seguramente ella hubiera sido muy bendecida, pero ella perdió una bendición grande. ¿Por cuánto? Por 50,000 pesos. Ahora, no se trata del monto, pero la bendición de Dios no vale ni 50 ni todo el oro del mundo. O sea, no podemos perderlo ni por 50, ni por 100, ni por millones. Porque hay gente que dice, vale la pena este negocio fraudulento porque me va a dejar millones. No, estás perdiendo la bendición de Dios, que no tiene un valor. Y Judas venía perdiendo su bendición cada día. A veces todos nos dedicamos a pensar es en lo que pasó al final, cuando él ya lo traiciona, le da el beso y lo entrega, pero realmente este problema, eso fue ya la punta del iceberg de lo que venía pasando desde el comienzo. Así que dentro de los que dicen ser hijos de Dios, pueden haber personas con el espíritu o con la maldad de Judas. Por eso no podemos confiarnos de nadie. ¿Listo? Mira el que está, no, yo nunca digo, mira el que está a su lado y mírelo a ver si... No le están. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros tenemos que ser astutos, porque en la iglesia del Señor hay colados. ¿Que en algún momento van a salir a flote por su maldad? Sí, pero tenemos que siempre estar con los ojos abiertos. Porque a veces es la parte económica, a veces son inmoralidad sexual, a veces puede ser hipocresía, a veces puede ser el tratar de armar chisme, armar malos ambientes, de dañar. Y hay iglesias que se han destruido porque no supieron manejar al Judas que después dio fruto y se dieron cuenta que eran Judas. Pero porque fue quizás gente inmadura que no entendió que los Judas son necesarios dentro del plan de Dios a veces. A veces lo son. ¿Listo? Entonces, lo primero es darnos cuenta que el Señor ya lo había escogido, que el Señor sabía que él era un ladrón y que él era un descarado. Porque en medio de lo que pasó, mostró su corazón. Y siempre usted se acordará de eso. Cuando alguien empiece a dar señales de cosas, estemos alerta. Porque en las pequeñas señales se muestra el corazón de la gente. Y en una cosa tan sencilla como una mujer ofrendando lo mejor que tenía al maestro, él mostró su corazón. Él habló. ¿Qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Él no se pudo callar. Él amaba el dinero. Lo amaba. ¿Nos manda Dios a hacer qué con el dinero? ¿Nos manda Dios a no tener dinero? ¿Qué dice la palabra? Hay que administrar lo que Él nos da con temor y temblor. Cuando ustedes ofrendan aquí, vea, con temor y temblor, tenemos todo así, hay varios siempre viendo todo. Porque eso es de temor y temblor. Porque es lo que la gente honradamente se esfuerza para dar para la obra. Y si llega a ver a alguien que intenta hacer lo que hizo Judas, nos toca desenmascararlo inmediato. ¿O no? Porque eso no se hace. Está el Señor, miren, déjenla en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿El Señor atacó a Judas en ese momento? No. Siguió, vea. Y es que eso es otra cosa. Nosotros a veces nos atacamos por tratar de desenmascarar las cosas a nuestra manera. Y queremos ya. No, tranquilos que Dios a su tiempo desenmascara solo. Obviamente nosotros en ocasiones tenemos enviados a desenmascarar, pero lo que quiero decir es que a veces estamos más pendientes en desenmascarar a la gente que en hacer la voluntad de Dios en nuestra vida nosotros mismos.
¿Entienden? Andamos más pendientes como policías y no nos autoexaminamos a ver si en qué andamos nosotros. Primero hay que examinarse, andar bien, porque es que en la iglesia del Señor en general hay gente más mirando la paja del resto que la propia, ¿verdad? Y eso es triste. Somos rápidos para juzgar a todo el mundo y las situaciones de todo el mundo, pero bien lentos para autoanalizarnos. ¿Bien? Vamos a otra escena, no son muchas, pero esta es clave. Él ya venía siendo hipócrita con Dios, con Jesús, con los demás compañeros, pero pasa algo en el pasaje Lucas 22:3. Lucas 22:3. Veintidós, 3. Bueno, vamos a leer desde antecitos, desde el 1, Lucas 22:1. Este evento que pasó antes fue hacia ¿cuál fiesta? La anterior que hablamos, hacia la Pascua. O sea, hacia más o menos marzo, abril, que es cuando generalmente cae. Esta que vamos a leer, este acontecimiento se aproximaba a la fiesta de ¿qué? Panes sin levadura, que es hacia más o menos ¿cuándo? La misma tiempo, esa semana. ¿Se acuerda que la Pascua inició a toda la fiesta de panes sin levadura? O sea que estamos hablando de un mismo momento, o por lo menos época, de un año. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. ¿Cuál fue la motivación de entregar a Jesús de él? Plata. ¿Qué hacía él cuando le dieron ser el tesorero de su grupo? Plata. La plata lo llevó, o la codicia al dinero, el amor al dinero lo llevó a la perdición, literalmente. Judas no tenía ganas de ser el Mesías, ¿o sí? No. ¿Cuál era cuando eran inmaduros, qué era lo que quería Juan y su hermano Santiago, Jacobo? ¿Qué era lo que querían ellos? Sentarse a la derecha, o sea, ellos lo que querían era figurar, ¿sí? Tener autoridad y que los aplaudieran también y estar bien, con una buena posición en el reino del Señor. Pero este hombre no buscaba esa posición. ¿El qué buscaba? Dinero. Dinero. Hay gente que se casa por dinero. Hay gente que hace negocios que rompen el esquema divino, que es siembro y cosecho, el esquema divino no es siembro y cosecho. El esquema divino es siembro, aro, cuido la tierra, espero y cosecho. Ese es realmente, porque es que a veces uno quiere sembrar rápido y recibir ya. Y se les olvida el medio. Entonces la gente que quiere ahorrarse el medio también por dinero pierde sus escrúpulos. Hay gente que por dinero entrega su cuerpo. ¿O no? Nosotros en nuestro país tenemos de pronto no lo vimos tanto en Bogotá, aunque sí, ¿no? Pero hay muchas más ciudades en Colombia donde es muy normal que entregues tu cuerpo constantemente y no necesariamente que es una prostituta o que es ¿cómo se llaman los hombres que se la pasan así jugando con mujeres para sacarles plata y entregan? Y eso sí se visten bien y lindos y se la pasan en gimnasio, pero todo es buscando al final sacar plata de personas o mujeres que son súper armadas. ¿Para qué? Para sacar dinero, porque a la final es la codicia. O hay gente que simplemente rompe sus principios y rompe todo tipo de escrúpulos y vende su conciencia para sacar dinero. Negocios ilícitos, y a veces no son ni tan ilícitos ante la ley, pero usted y yo sabemos que estamos haciendo algo fuera de lo, o rompe la santidad.
Así que este varón vio una oportunidad y dijo, wow, si yo les entrego a este varón, yo me quedo con un buen dinero. ¿Qué vale más? Pues el dinerito, porque él lo amaba. Qué triste, ¿no? ¿Sabían que hay gente que tiene o que hace o que se llaman líderes o pastores o lo que sean congregaciones que aman al dinero? ¿Sabían que hay gente que así? ¿Sabían que hay gente que está buscando es que llegue gente a su iglesia? ¿Es para qué? Para ver cuánto les entregan a su congregación. Pero no les importa sus vidas. ¿Verdad? Más vale que jamás en mi vida amaré, y no lo hago por ustedes, pero no amo el dinero no porque no quiera que algo así me pase, es porque o amamos a Dios o amamos el dinero, es que no hay medio. ¿Me explico? No hay medio. Y no solo los que somos líderes o más visibles, cualquiera, no hay medio. No hay medio. O lo amas o no lo amas. Pero nadie puede decir, lo amo un poquito y a Dios un poquito. No, ¿a cuál de los dos amas realmente? Porque el Señor dijo algo, o vas a menospreciar a uno, tarde que temprano vas a menospreciar a uno de los dos. Tarde. Así que quiero que veamos que, y miren lo que ocurrió en ese momento, dice que Satanás entró en Judas. Miren, aquí tenemos que dimensionar lo que está diciendo la palabra y es, Satanás no entra en, o sea, primero Satanás no es omnipresente, es decir, él no está en todo momento, en todo lugar. A mí me causa un poco de curiosidad cuando decimos todo el mundo, es que el enemigo me está, no, realmente no es Satanás, pueden ser copartícipes de su ejército malvado que esté ahí puyando algunas áreas en su vida, o puede ser nuestra propia carne y le estamos echando la culpa a él a todo el tiempo, pero él no puede estar en todo lugar. Pero que Satanás, él mismo, su espíritu haya venido a dominar en ese momento a Judas, es porque uno ya ha abierto una puerta así de gigante. ¿Entienden lo que digo? Así de gigante. ¿Dice la palabra que Satanás haya entrado a Judas desde antes? No, era su carne, era su pecado. Pero Satanás, cuando el pecado no lo cortamos, un día, ¿qué puede hacer? Controlar. Todos hemos pecado, es más, todos seguramente hemos robado, ¿o no? Ay, yo chiquito me acuerdo que entré a una tienda y me acuerdo tanto de la fotografía, eran unos dulces de esos que venden uno yendo a Tierra Caliente, esos cafecitos que parecen como, pucha, me los robé. Me acuerdo, y era vía Ibagué y mis papás pararon, pero yo pequeño, y me quedó en la mente mi robo. Mis papás pararon y ellos ni se dieron cuenta, y yo vi estos caramelos, unos que son cafés así como cuadraditos, yo no sé cómo se llaman, y yo dije, uy, eso es tan rico, y miré a mis lados y no había nadie. Me lo robé. También al principio del Transmilenio, hace muchos años, me colaba. No, ya no, obviamente. Y me pasaba. Robé. ¿Qué es la diferencia? ¿Entró Satanás en mí? No. Yo después me arrepentí, ya pasó, y listo. Pero cuando uno es persistente en el pecado y has estado cara a cara con el Mesías, es la puerta más abierta de todas. Porque él ya había entendido, él sabía quién era el Mesías. Y aún así voluntariamente continuó practicando su pecado. Y cuando ya insistentemente, ¿qué dice Pablo por allá cuando habla que alguien insistentemente sigue y sigue dándole al pecado? Él dice, entréguenselo a Satanás. Se arrepiente y quizás se salva. Entréguenselo. Ya no oren más por él. Eso fue lo que le pasó a Judas. Entréguenselo. Ya él siguió insistente. Así que nuestra maldad tiene un límite. El límite es que conocemos ya al Señor y si no le paramos bolas a nuestra maldad, puede un día gobernar la maldad en nosotros como nunca antes. Así que somos un peligro, ¿o no? Si no nos arrepentimos, cada uno de nosotros es potencialmente un gran peligro. Yo soy muy peligroso donde yo me deje dominar por la práctica del pecado. Yo sería el hombre más peligroso de aquí porque yo podría dañarlos a todos con mi maldad.
¿O no? Y cada uno de ustedes tienen potencial de dañar a aquellos sobre los cuales tiene influencia. ¿Cuánta influencia tiene usted? Ese es su potencial para dañar. Pero ¿cuánta influencia tiene usted? Ese es su potencial para bendecir. Empezando por si tiene hijos, pero no solo hijos, su grupo de trabajo, sus amistades. Ese es el potencial que tiene usted. Por eso cuando aquí le deleguemos autoridad a alguien sobre algún área o parte de la iglesia, es porque confiamos de que Dios y que usted es algo maduro para no ir a usar ese potencial para mal, sino para bien. Por eso no podemos hacerlo a la carrera. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no te apresures ¿a qué? A imponer manos, es decir, a delegar autoridad, no vaya a ser que te hagas partícipes de pecados ajenos. Es decir, no vayas a aligerar, de una manera ligera, dar autoridad sobre la congregación, no va a hacer que tú seas partícipe de los pecados ocultos de alguien. Hazlo con mesura. Espera a ver sus frutos. Póngale una carnadita de vez en cuando. Y a veces no es solo el dinero. Deje que lidere algo un poquito. Hay gente que cuando se le da un poquito de autoridad, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dígame. Es como si le pusieran un inflador de esos y de repente ya no andaba así, ahora... Pero no estoy hablando de andar así parado, porque hay gente que anda así y es humilde, ¿no? No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que espiritualmente hacen y se inflan. Y ya no mueven un dedo y cuidado se le dice algo y cuidado se le corrige algo y cuidado se le dice no algo porque se arma. Hay otra cascarita. ¿Usted quiere saber qué hay en el corazón de alguien? Dígale que no a algo que está pidiendo. ¡Ay! Ahí sale la rebelión. O uno ve un espíritu apacible y humilde que sabe esperar, que sabe recibir los nos. Cuando a uno le dicen que no a algo, ahí es una buena forma de saber qué tan maduros somos en la fe. ¿O no? Que cuando nos dicen a todos sí, a mí, mira, una de las cosas que a mí más me duelen y que me ha tocado aprender y me duelen mucho, me ha costado mucho aprender es decir no. Porque yo no quiero ir a hacer sentir a nadie, ¿cómo se dice eso? Sí, mal. A mí me cuesta decirle un no a alguien horrores. Yo creo que me cuesta más a mí que al pobre que lo va a recibir. Pero Dios sí me ha enseñado que si yo seguía como venía diciendo sí a todo, porque yo también tengo que probar el carácter de otros. Es más, a mí Dios me ha dicho no un montón de veces y me ha tenido que pulir el carácter porque a mí antes me daba rabia. ¿Qué es lo que a uno le da rabia cuando uno le dicen que no? Yo recuerdo cuando a mi papá yo le pedía de chiquito más pequeño el carro y él me decía no. Y yo me ponía, pero, ¿y por qué no me lo presta? Yo ya soy mayor de edad. ¿Y cómo le ocurre decirle que no a mí? Y no me lo prestaba, ¿no? No. Y yo ya grande y todo, y con pase, y me decía no. Y eso a mí me daba una piedra. Cuando yo conozco al Señor, me muestra el Señor, si ves que usted, papito, todavía muy inmaduro, vea, se pone bravo porque le dicen que no, le prestan el carro. Y yo, pues, sí, tengo razón, tienen toda la razón. La autoridad en la casa hay que respetarla, con humildad. Entonces, miren, vamos a la recta final. Entra Satanás a él, obviamente ya toma el descaro o lo que pudo haber frenado todavía esas accionar de Judas, ahora sí se desató. Es como si usted hubiera agarrado un caballo salvaje y medio lo tenía ahí como ¿cómo se llama eso? El bozal, bueno, como le llamen, y se lo soltó. O sea, el hombre se desató esa noche, porque esa noche fue, bueno, en esos días ya fue, negocia, y negocia por un valor increíble, porque ese valor era una profecía. ¿Cuántas monedas fue por el cual él las vendió? 30. Le entregan 30 monedas a él, y aunque ustedes ya lo han visto, pero veámoslo por curiosidad, ¿cómo se considera esto una profecía cumplida en Zacarías? Vayan conmigo al libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Porque efectivamente los evangelios dicen que a él se les pagan 30 monedas. La verdad hay gente que puede relacionar las 30 monedas
con cuánto es actualmente, yo no me acuerdo bien en este momento, pero lo increíble es que con ese dinero se podía comprar o se pudo comprar un terreno, o sea que no eran 2 pesos. La señora que les cuento vendió por 50,000 pesos su conciencia. Él la vendió finalmente por lo que costaba un terreno. O sea que no fueron por 2 pesos, pero las dos maldades tienen el mismo peso. Se vendió los principios. Se dejó ir por el dinero. Zacarías 11:12 dice así: les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata, valiente precio el que me pusieron. Eso se describió obviamente, pareciera bajo otro contexto, pero se entiende que fue el cumplimiento de como en medio del contexto era lo que iba a pasar, y se escribió alrededor de 500, 600 años antes de la venida del Mesías a la tierra. Y fue exactamente por el valor que Judas entrega, o que se le entregó, o el precio que se le puso al Mesías en ese entonces. Bien, entonces entregamos, o él recibe ese dinero. Judas obviamente hace un pacto para entregar a Jesús por ese valor, y finalmente se lo entregan. Y miren lo interesante, Mateo 26:20. Lo que ocurre, y que usted lo recuerda, pero hay un detalle importante que quiero que veamos. Mateo capítulo 26. Que es la famosa última cena, ¿verdad? Mateo capítulo 26. Pero vamos, sí, el 20, versículo 20. Estaban en la última, lo que conocemos como la última cena, que fue ya la noche previa al asesinato del Señor el día siguiente. Y dice, ellos, al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, este sí fue el momento en que el Señor iba a desenmascarar a Judas. El Señor supo que era el momento. Es que hay momento para todo, dice la palabra, hasta para desenmascarar a los impíos, ¿sabía? No, a veces tenemos que ser sabios, no es a la primera. ¿Entienden lo que quiero decir? A veces no es de una, a veces sí. Que el Señor nos ayude. ¿Se acuerda cómo hizo Esther y Mardoqueo para desenmascarar a Amán? ¿Fue de una? Wow, ellos oraron, ayunaron y le pidieron a Dios una estrategia para que la desenmascarara, mostrara toda la verdad sobre Amán. Sabía que hay gente que no va a la cárcel y que es mala porque se adelantaron en desenmascararlos y no consiguieron las pruebas suficientes para meterlos a una cárcel. ¿Es culpa del malo? No, es culpa de nosotros por no ser vivos y desenmascararlos con todas las pruebas necesarias, porque a veces nos adelantamos incluso a desenmascarar y perdemos la posibilidad de tener pruebas contundentes contra los impíos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que ser hasta sabios y vivos en eso. Si usted cree que alguien está siendo infiel, ¿qué hacen generalmente? Voy a echarle la culpa a los hombres, como si fueran los infieles siempre, pero no siempre. La mujer astuta, ¿qué debe hacer? Consiga pruebas bien. Porque si usted se acelera, las daña. Ahora, ¿estamos entrando o queriendo que eso ocurra acá? No, pues espero que acá nadie... Pero uno tiene que tener pruebas. Un pastor debería tener incluso astucia y no desenmascarar rápido a la primera un pecado que empieza a mostrarse. Hay que saber cómo, para que quede tan evidente que nadie pueda decir, estás mintiendo. Entonces que llegó el momento de desenmascarar, y este sí era el momento. Y versículo, ¿en dónde íbamos? 20. 21 dice, mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¡Wow! ¡Qué tensión! Porque pues uno para comer, generalmente uno está de buen ánimo, ¿no? Y todos contentos. Pero si entra un comentario de estos en plena mesa, la comidita se pone bien agridulce y complicada.
Muchos muestran esta última cena como si hubiera sido una cena muy alegre. ¿Saben que yo no creo tanto eso? Yo creo que esta cena fue muy, pero muy tensionante. ¿Le ha pasado a usted que tenga que comer o estar en una comida, un almuerzo con gente y bajo una tensión? Hay veces toca estar bajo una tensión, hay que hacerlo. No todas las comidas van a ser, ¿cómo se llama? Felices o amenas o no, porque hasta comiendo podemos desenmascarar. Ahora, si es el tiempo, no se dañe ahora las cenas tratando de desenmascarar a todo el mundo, ¿no? Coma tranquilo y disfrute. Porque bueno, en esta cena, ¿a qué le voy a sacar a este? No, disfrute, pero hay tiempos donde tenemos que pasar cenas tensionantes, incluso en familia, ¿o no? Pero a veces son necesarias. Y la tensión no vino de uno de sus discípulos, el propio maestro puso la tensión en la mesa. ¡Oh! Les aseguro que alguno de ustedes me va a traicionar. Yo me imagino, se les quitó las ganas de la cena. Tensionante. Dice, ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Y él da una señal. El que meta la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¡Wow! Y viene el que lo iba a hacer y dice, ¿acaso seré yo, Rabí? Porque la hipocresía de los malvados va hasta el final, ¿o no? ¿Cuánto usted ha visto que aunque con pruebas y todo siguen negando? Es que ya es el colmo. ¿Y saben por qué? Mucha gente dice, no, es que Judas se arrepintió. No, Judas jamás se arrepintió de lo que pasó después y que él se ahorca y devuelve las 30 monedas. ¿Saben cuál era el momento de arrepentirse de Judas? El último momento y la última chance que tuvo. ¿Saben cuál? Aquí era el límite que se le dio. Cuando te desenmascaran, tienes la última chance. De lo que hagas en ese instante, cuando eres desenmascarado, viene tu final, ya sea por un lado o para el otro. Cuando desenmascararon a Saúl, el profeta, cuando ya lo expuso Dios a través del profeta, a Saúl, el primer rey, ¿cuál fue su respuesta? Fue un hipócrita. Empezó a excusarse y no aceptó su error. Cuando desenmascararon a David por su pecado, el profeta, Dios a través del profeta, era la última oportunidad. ¿Qué hizo David? Reconoció su maldad. Porque el último momento del arrepentimiento, o para que Dios nos dé arrepentimiento, es cuando nos desenmascaran, ¿o no? Ya es el último. Ojalá fuera antes que nosotros lo hiciéramos voluntariamente. David aceptó su maldad delante del profeta cuando fue desenmascarado. Pero cuando desenmascaran a Judas, que fue ese momento, porque ya era muy evidente, porque prácticamente le dijo en la cara, tú me vas a traicionar. ¿Qué hizo él? Siguió preguntando, haciéndose el loco. ¿Acaso seré yo? Esa no es una respuesta de un arrepentido. Era el último momento. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera arrepentido? ¿Qué le hubiera dicho? Reconoce. ¿Qué hubiera dicho? Señor, soy yo el que te iba a traicionar. Es más, me acá 30 monedas, qué vergüenza. No las voy a volver, las te entrego acá, las voto. Qué pena contigo, qué vergüenza, no sé qué me pasó. Hubiera sido el último momento, pero él continuó. ¿Acaso seré yo, Rabí? El descaro. Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Y el Señor se lo dijo en la cara. Tú lo has dicho. Y siguió la cena. No, válgame Dios, yo no entiendo ahí cómo. Siguieron comiendo y el hombre, ¿qué hizo? Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, que eso es lo que vamos a hacer ahorita,
tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y les ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que será derramada por muchos para el perdón de pecado. En otro pasaje dice que él salió y fue, finalmente después fue a guiar a la turba de personas que le habían puesto para ir a apresarlo, y usted ya sabe lo que pasó. Luego él se sintió mal. ¿Y qué pasó después de haberlo besado? ¿Se acuerdan? Fue, con un beso lo traiciona. El Mesías ya lo ve a la cara y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque él supo que era la voluntad de Dios que esa traición se diera para que las escrituras se cumplieran. Y finalmente apresan a Jesús. Judas va e intenta regresar el dinero, porque lo que él lo consumió no fue el arrepentimiento. ¿Qué fue? El remordimiento, la culpa. Y es que ahí nos equivocamos tanto. A veces las personas, cuando a nosotros que nos toca aconsejar mucho y a toda hora a mucha gente constantemente, o escucharla, o ver situaciones, o juzgar incluso entre una situación u otra, cuando yo veo una persona que entre comillas viene llorando o está mal o dice, yo no me como el cuento de que está arrepentido. Porque ese tipo de actitudes a veces son remordimiento o culpa, pero el arrepentimiento se demuestra con actos. Y es un cambio total. Es la única manera. Por eso los que conocemos a Dios y hemos tenido ese arrepentimiento genuino dentro de nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestra vida cambia rápido. Y no estoy diciendo se perfecciona de una, porque eso toma tiempo, pero es un giro que es inevitable ocultarlo. Es inevitable decir, no, ¿qué le pasó? Esta chica cambió. Algo le está pasando, este hombre cambió. No sé si usted me agarra lo que... Algo pasó. Eso es arrepentimiento. Ya después viene un proceso de santificación que es diferente. Toma tiempo y va pasando. Pero el remordimiento no. El remordimiento te dice a ti en la cara, ay, la embarré, pero sigo haciéndolo. Ay, la embarré, pero sigo haciéndolo. Y cuando Judas fue increpado por lo que iba a hacer, no frenó su actuar. Siguió adelante. Ya después fue culpa. Y la culpa lo llevó a ¿qué? A suicidarse. Se llegó a matar. Se mató. Y Jesús dijo algo tremendo acerca de este suceso y de este varón. Y lo dijo en Juan capítulo 17. Versículo desde el 11. Voy a leerles. Juan capítulo 17, versículo 11. Ya estamos aquí en la recta final para que escuchen estas palabras del Mesías acerca de lo que él hizo con respecto a sus 12 apóstoles. Él estaba orando previo a ser entregado y asesinado. Y en medio de su oración al Padre, diciéndole que nos protegiera, primero protegiera a sus discípulos y después a los que habrían de creer en él oró esto, o él le estaba hablando esto a Dios. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos, hablando de su gente, los que le creían y de sus discípulos, ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, mediante el Dios, sino aquel que nació para perderse. ¿Hablando de quién? De Judas. ¿Pero para qué? A fin de que se cumpliera la escritura. Es decir, él al final nos mostró por qué al principio lo eligió. Lo eligió para que se cumpliera ¿qué? La escritura. La escritura siempre tiene a un malvado usado por Dios para que al final Dios sea glorificado. Incluso Satanás no es que, lo tomó por sorpresa a Dios, lo que le pasó a Satanás, ¿no? Satanás tiene un plan, o más bien Dios tiene un plan con Satanás para que al final se cumpla todo. Así que cuando andamos bien con Dios y algunas cosas parecen ser que no salen como esperamos, tranquilos, Dios está usando la maldad para que al final sea glorificado Él.
Cuando alguien te trate mal, cuando alguien te increpe, cuando alguien te persiga. Por eso el Señor decía, oren por los que los persiguen y nos maldicen. Como quien dice, oren, y esto tiene una triquiñuela, no solo para que ellos cambien, sino ora porque debes entender que Dios está haciendo un plan con ellos para que sea al final algo a tu favor. Ora porque se está cumpliendo una escritura en medio de los malos contra ti. Porque así como Judas cumplió algo que glorificó a la humanidad, o sea, si Judas no hace lo que hizo, Jesús no hubiera ido a la cruz y por ende usted y yo no hubiéramos sido salvados. Es decir, que lo peor que le hicieron al Señor se convirtió en lo mejor para toda la humanidad posteriormente. Así que lo peor que Satanás puede hacer por nosotros, de una manera increíble Dios la puede usar para bien. De hecho, muchos de nosotros estamos aquí sentados porque un día algo muy duro atacó nuestra vida y Dios la usó para que tú y yo estuviéramos hoy escuchando la palabra de Dios voluntariamente. Ya no porque mi papá, mi mamá, mi pareja me lo dice. No, yo voy porque algo en mí está pasando. Así que lo peor también es voluntad de Dios cuando vivimos buscando la santidad, claramente. Así que Judas termina la historia así. ¿Habrán Judas entre nosotros? No, pues no estoy diciendo que haya un Judas acá. Pero siempre tenemos que estar alerta. ¿Será que alguien aquí va a traicionar al Señor? No lo sé. ¿Seré yo? No lo sé. No, yo no soy. Yo sé quién soy en el Señor. Yo no voy a ser. No como algunos que dicen, te aseguro que te voy a fallar. No. Yo estoy buscando la santidad. Pero ¿podría yo fallarle un día al Señor? Claro. No se confíe, pero yo no me confío ni de mí mismo. Es más, yo ando con el ojo más abierto es mirándome a mí mismo antes que al resto. Porque el primer y gran enemigo está aquí adentro, el antiguo yo. Ese es el peor y más grande enemigo. A ese hay que tenerlo bien allá quietico. Bien quietico, bien. ¿El Iván antiguo lo conoció alguno acá? Bueno, mi mamá obvio. Mi papá también. ¿Alguien más conoció al Iván antiguo? Bueno, Sandra, pues ni hablar, porque vivió conmigo. Sí, Sandra lo conoció perfectamente. ¿Quién más? Al antiguo, ¿no? Bueno, ellos tres que lo conocieron no lo han vuelto a ver. Y la idea es que no lo vean, ¿verdad? Crucificado. Ustedes no lo conocieron, espero que no lo vayan a conocer. No es necesario presentárselos, ¿verdad? ¿Cierto que no? Porque ese antiguo Iván era malo. Malo, no le gustaba hablar con la gente. Si llegaba a visitas, le ponía seguro al cuarto, que a mí no me moleste nadie. Yo que me iba a imaginar que el nuevo Iván le iba a tocar era andar con gente, por favor. Si al antiguo le gustaba era andar solo, ensimismado y solo pendiente de sus cosas. Y que lo diga Sandra si no es verdad. Y me gustaba el dinero, tacaño. Eso me costaba sacar un peso. Hoy en día parezco loco y ando más mal es por estar dando. ¿Cierto? Es otro Iván. No, de verdad. De verdad es así. Yo no puedo dejar que él vuelva a salir, porque si él sale, se tira de todo esto. Pero si el que es el antiguo usted llega a salir, les va a dañar la vida. Así que el primer Judas que hay que tener quieto es uno mismo. ¿O no? Ese que entregaba su vida y su sexualidad a cualquiera, ese antiguo hay que tenerlo como. Ese que peleaba con todo el mundo en la calle. A mí me gusta hablar con John porque él cuenta, yo me agarraba con todo el mundo. Y él ya dice, hoy me aguanto y toca tenerlo ahí quieto en primera. Pero él es sincero, ¿cierto? Y yo no era de agarrarme mucho, pero me gustaba. No, ¿sabe? Uno de mis mayores pecados, me creía la última Coca-Cola del desierto. Y yo sentía que todas las mujeres estaban detrás de mí. Entonces yo andaba como levitando. Y cuando era futbolista, pues yo decía, uy, voy a tener plata, famoso.
Aquí las voy a tener a todas. Eso era un pecado que había en mí. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Era egocéntrico, mal. La última Coca-Cola era, mejor dicho, nada al lado mío. Entonces, todo ese antiguo yo que me está acordando, me toca tenerlo ahí frenado, no ahí sea que tome ventaja. ¿Listo? Pero no me estoy autoexaminando, pero autoexamínese. Porque su antiguo yo no puede volver a salir. Y los maduros lo mantenemos allá crucificado, quietico en primera. Y medio empieza a salir y usted lo esclaviza otra vez y lo tiene quieto. Porque si no, puede hacer desastres. Así que ese es el Judas hipócrita, mentiroso y falso que habita en nosotros, que tenemos que cuidar. Y también cuidar a la congregación de ellos mismos. Si un día usted ve algo extraño, alguien inmoral que es hipócrita en la congregación, lo puede hablar con Kate, puede hablar conmigo, puede hablar con John, puede hablar con Dorian mientras se vaya, ¿cierto? Y puede hablar con aquellos que se les delegue en un futuro autoridad aquí. Pero no lo hable entre ustedes porque si no, ¿se vuelve qué? Es que esa es otra, ¿no? Toca saber cuándo desenmascarar y a través de quién desenmascarar. Y eso pasa en los trabajos, ¿no? En vez de ir a quien debe ir para hablar algo que está pasando, me pongo a decirle a mi compañero par, y entonces se arma una murmuración y la embarramos. Primero, no agarramos las evidencias correctamente. Segundo, prevenimos al otro. Y tercero, no somos los indicados para desenmascarar. Los que desenmascaran, ¿quiénes son? Las autoridades delegadas, en su debido tiempo. Pongámonos de pie y oramos. Terminamos entendiendo que Judas no se trata de que es solo él, se trata de nuestro antiguo yo, que tenemos que tener ahí quieto, y se trata de herramientas que Dios nos ha dado a través de estos pasajes para usarlas como el Señor las usó. Sabía que había un malvado, pero no lo desenmascaró, sino a su debido tiempo para que quedara en evidencia su maldad. Sabios y astutos en medio de una guerra espiritual que se libra, manteniéndonos en pureza y en santidad y buscando siempre la voluntad de Dios en secreto para que no nos equivoquemos al momento de delegar autoridad sobre la vida de otros, ya sea en el trabajo, en la iglesia, allá afuera, en cualquier lugar o incluso en la familia. Entendiendo que si hemos buscado a Dios y pasan cosas malas, no fue su error, fue voluntad de Dios, pero si no le hemos buscado, sí fue su error. Así que hay muchos principios de lo que hoy hemos visto que Dios quiere que nos llevemos para ponerlos en prácticas. Padre, gracias por este tiempo que pasamos, este rato que pudimos charlar a través de tu escritura, Señor, viendo principios de cómo tú manejaste una situación tan delicada como un hipócrita en medio de tu círculo cercano.